No quería dejar el título segundo sin terminar, sin ver el capítulo quinto, que es el último, las garantías de la deuda tributaria. Las garantías, las formas que tiene la Administración Tributaria de garantizar la deuda tributaria son mediante el derecho de prelación, mediante la constitución de una hipoteca legal tácita, una hipoteca especial, mediante la afección de bienes, la retención, el derecho de retención, las cautelares y luego en el artículo 82 ya las cautelares específicamente o garantías específicas para los supuestos de solicitud de aplazamiento o fraccionamiento del pago. El artículo 77 nos habla del derecho de prelación. 1. En concurrencia con otros acreedores se tendrá derecho de prelación, salvo que los otros acreedores tengan su derecho garantizado con un derecho real de garantía inscrito, aquí lo dice anterior, inscrito con anterioridad. Inscrito con anterioridad. Sabéis que aquí prima la fecha de inscripción en el registro de la propiedad, en el caso de los derechos reales de garantía. Esto puede tener algunas excepciones, como dice la ley. Para ello tenemos el artículo 78 que nos habla de la figura de la hipoteca legal tácita. Se caracteriza porque está constituida por la ley. Aquí lo dice, legal. ¿Quién la constituye? La ley. Nadie. La ley, ¿vale? Y es tácita, ¿por qué? Porque la constituye de oficio, por decirlo de alguna manera. O se entiende constituida. No hace falta que de alguna manera expresamente la ley o el registrador hagan una anotación o una nota al margen. No. Es legal y es tácita. Y sirve para garantizar los tributos periódicos a los que está sometido un bien o derecho, en este caso un bien inmueble, generalmente bienes inmuebles o derechos, respecto del ejercicio en el que se pretende ejercitar el cobro. Por eso he puesto N y el N-1 y el anterior. ¿De acuerdo? Ojo que este es el factor diferenciador entre la hipoteca legal tácita, entre otros, y la hipoteca especial, que se garantizan el ejercicio N y el N-1. La hipoteca especial lo pide el programa, no está en la ley, he tenido que buscarlo en el reglamento. Nos dice que ya quedaría constituida por el titular, por eso ya no es legal, es hipoteca especial. Vale, ¿por qué? Porque es constituida por el titular. ¿De qué responde o qué garantiza el pago de estos mismos tributos? Es decir, garantiza el mismo objeto que el artículo anterior, pero en el caso de que se trate de periodos anteriores a N-1, aquí llega hasta N-1. ¿Qué pasa con los que hay los tributos pendientes o la garantía de los tributos vencidos, liquidados y exigibles pendientes de pago de N-1? Pues que aquí está la figura de la hipoteca especial. O cuando resulten por mayor cuantía. En este caso la constitución se hace por el titular, evidentemente, porque no lo puede hacer la administración tributaria, pero sí que lo puede hacer bien por propia iniciativa o a instancia de la administración tributaria. La figura de la afección de bienes se dice que los adquirentes de bienes que estén afectos por ley debieron inmediatamente responsables, pero antes se necesita la resolución administrativa de derivación de la acción, que esto ya está explicado cuando se habla de la figura de la responsabilidad. Y 2, los bienes o derechos transmitidos quedan afectos al pago de aquellos tributos que se deriven de la transmisión, bien sea lucrativa o onerosa, eso es indistinto, desde el momento del devengo. No hace falta que llegue o que estén liquidados. Desde el momento del devengo ya están afectos. Derecho de retención, esto se refiere a los bienes que pasan por aduana, así que hacemos remisión genérica a la normativa aduanera y para adelante. Luego, artículo 81, cautelares. Se dice que se adoptarán cuando existan indicios racionales, esto lo juzga la administración tributaria. 2, proporcionadas. 3, pueden consistir en la retención de devoluciones, es lo más fácil. Es lo más fácil porque cuando hay periodo o ejecución del procedimiento de apremio, sí que es cierto que la administración tributaria de lo primero que tira es del saldo de las cuentas corrientes. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, es líquido. Es inmediato, además. O sea, te encuentras de pronto que te han trabado la cuenta corriente y dices, ¿qué ha pasado? Pues esto, ¿no? Y luego solo en defecto de que no haya líquido, digamos, en cuentas corrientes, pues tira de bienes o derechos que puedan ser enajenados de contenido económico. Aquí ni siquiera va a buscar el dinero a la cuenta corriente. Directamente de lo que te tiene que devolver lo retiene.
O sea, de lo que ya tiene, que te tiene que devolver, lo retiene. 2. También puede hacerlo mediante embargos preventivos, ya sean bienes o derechos de contenido económico patrimonial. Y no lo he puesto aquí, pero me parece interesante, se garantiza, la garantía de la deuda tributaria que contrae el contratista con una administración pública respecto del pago de los tributos a la seguridad social o de los tributos o de las cotizaciones, a la seguridad social o de las cotizaciones o de las retenciones practicadas por IRPF o cualquier deuda tributaria de este tipo respecto del subcontratista, es decir, si no está cumpliendo las obligaciones tributarias el subcontratista, se garantiza el pago reteniéndole al contratista. Bien, el momento de la adopción, dice que cuando se aprecien los indicios racionales, perfecto. En caso de error aritmético, pues la solicitud de suspensión solo se hará sin garantía. No me he explicado bien. En caso de error aritmético, la solicitud de suspensión sin garantía automática conllevará la paralización de la solicitud de suspensión. ¿De acuerdo? Si no es automática, continúa la tramitación del procedimiento en caso de error aritmético. Eso es lo que me refiero. Que la solicitud de suspensión no es automática, porque no se aporta una garantía automática. Una garantía automática es un aval bancario, probablemente consignado en una cuenta especial que tenga la administración tributaria. Ya sabéis que en el caso del aval bancario, la cantidad en concepto de aval bancario queda indisponible para la persona que la haya constituido, que puede ser el obligado tributario principal o cualquier otra persona en nombre de este, o incluso una entidad bancaria, pero esto es muy difícil. Y ese saldo que está en concepto de aval bancario ingresado en la cuenta que sea, queda indisponible a todos los efectos durante el periodo que se extienda la garantía. Después tenemos el cese. ¿Cuándo cesan? Bueno, pues en principio a los 6 meses. También cuando se conviertan en embargo preventivo o directamente cuando te ejecutan ya los bienes, ¿no? Porque ya se ha dictado resolución de embargo y te van a ejecutar. Entonces ya, claro, la garantía desaparece porque te están ya embargando. Cuando se decide una prolongación, es decir, cesa la primera. No es que cese la garantía, cesa la primera de las garantías. Cuando desaparecen los motivos, eso lo juzga la administración tributaria, o cuando se sustituye por otra garantía, lo que cesa no es la garantía, sino esa garantía en concreto. Y el 7, concurrencia con el Ministerio Fiscal. Este supuesto es muy sencillo, lo que pasa es que la ley lo explica la redacción sintáctica es muy compleja. Vamos a ver. Supongamos que la Administración Tributaria inicia un procedimiento de inspección. Como consecuencia de la iniciación del procedimiento de inspección, veis aquí se dice tributario de inspección, la Administración Tributaria inicia un procedimiento de inspección y durante las actuaciones de investigación o de comprobación decide adoptar cautelares. Y además, durante o como consecuencia de estas actuaciones, es consciente el instructor de este procedimiento de inspección de que posiblemente, indiciariamente, se ha podido cometer un delito contra la hacienda pública. Entonces lo que hace es comunicarlo al Ministerio Fiscal para que incoe o al menos contemple la posibilidad de incoar procedimiento penal por delitos fiscales. Pero las cautelares que ya había adoptado la Administración Tributaria siguen vigentes, ¿vale? Entonces puede que el fiscal adopte otras cautelares de carácter jurisdiccional, de carácter procesal, pero las cautelares tributarias están vigentes. Y el segundo caso es aquel en el que la incoación del procedimiento por posible delito tributario lo incoa el Ministerio Fiscal. Entonces, la Administración Tributaria se le pone en conocimiento de la Administración Tributaria la incoación de este procedimiento, sobre todo para solicitarle datos, solicitarle información, y la Administración Tributaria por sí misma puede, sabiendo que ha incoado el Ministerio Fiscal,
adoptar medidas cautelares sin autorización del Ministerio Fiscal. No necesita autorización del Ministerio Fiscal. Es decir, y tampoco se ha iniciado, esa es la diferencia, tampoco ha iniciado la Administración Tributaria un procedimiento de inspección. No, es simplemente la existencia de un procedimiento jurisdiccional, una incoación por parte del fiscal, y entonces la Administración Tributaria, de motu propio, sin haber iniciado un procedimiento de inspección de carácter tributario, adopta medidas cautelares de carácter administrativo, tributario. Y las comunica, bueno, que menos, las comunica el Ministerio Fiscal, claro. Y el 82, que nos habla de las garantías en el caso de aplazamiento o fraccionamiento del pago, se dice que en principio siempre se requiere garantía para solicitar el aplazamiento del pago. Yo siempre he dicho que esto es como lo de los créditos, ¿no? O sea, vas a pedir un crédito a un banco porque no tienes dinero y te dicen, ¿y con qué me lo garantizas? ¿Y con qué me lo avalas? Y yo digo, jolín, si tuviera para avalártelo, pues no te lo pedía. Pues esto es lo mismo, o sea, me están pidiendo, yo estoy pidiendo un aplazamiento o un fraccionamiento porque no tengo para pagar en ese momento la deuda tributaria o no la puedo pagar del todo y me exigen una garantía. Y me dicen, ¿tienes una cuenta corriente para garantizar el pago? ¿Tú te crees que si yo lo tuviera en la cuenta corriente iba a pedir un aplazamiento? Bueno, es igual. Se pueden dispensar en algunos casos total o parcialmente cuando no alcance la cuantía determinada, cuando sean de una cuantía, digamos, muy escasa, cuando no alcancen un umbral económico determinado o cuando haya insolvencia provisional. Ojo, porque la insolvencia provisional, y por eso he puesto en el número 3 la prescripción, cuando durante el plazo de prescripción de la deuda tributaria se continúa en situación de insolvencia provisional, si prescribe la deuda en situación de insolvencia provisional, automáticamente se produce valga la redundancia, se produce la prescripción de la deuda, por lo tanto la insolvencia provisional se convierte ya en baja definitiva del cobro, porque ya ha prescrito. Es decir, da igual si después del periodo de prescripción resulta que le toca la lotería. No, da igual, ya se ha dado de baja el tributo y con esto sí que queda terminado el título 2.